oscilan entre 8 y 12 semanas, estudios que van orientados a demostrar efectividad y seguridad en el uso de los fármacos. La asociación del Lisquiren con otro bloqueador del receptor de angiotensina 1 como valsartán provocó una disminución importante de la presión arterial que cuando se utilizan como monoterapia. Válgame la pena entonces mostrar en este estudio también aleatorizado, doble ciego, a 8 semanas, la combinación de Lisquiren con valsartán tuvo reducción muy importante cuando se utilizaron combinados que con monoterapia. Hablan entonces de dos aspectos muy importantes: la seguridad de utilizarlos en combinación y además su eficacia en estudios como los que estamos viendo. Podemos llegar a un segundo segmento de conclusiones. El primero de ellos, al Lisquiren 300 miligramos combinado con ramipril, cual fue el primer segmento, proporciona una reducción significativamente mejor y mayor que cuando se utilizan con monoterapia. Podemos sumarnos a los efectos que vimos con diurético y las dihidropiridines. Los porcentajes de respuesta son mayores cuando se utilizan 300 miligramos y cuando se utilizan o 12.5 y 25 miligramos de diurético, que también usados como monoterapia. Igual situación cuando se utiliza con la dihidropiridina y cuando se utiliza con un bloqueador específico de los receptores de angiotensina 1. Tenemos entonces un segundo objetivo que se ha cumplido. El fármaco, el Lisquiren, bloqueador específico de los receptores de renina, puede ser usado con seguridad y efectividad con inhibidores de la ECA, diuréticos, hidropiridínicos y bloqueadores específicos de receptores de angiotensina 1. Entramos a una tercera parte, el control de la presión arterial durante 24 horas. ¿Qué racional, qué justificante podemos nosotros utilizar al mencionar el control constante de la presión arterial durante 24 horas? Lo pueden ver en el primer párrafo. ¿Por qué? Porque el control, la medición ambulatoria de la presión arterial durante 24 horas correlaciona perfectamente con lesiones en órgano blanco que las mediciones de la presión arterial en el consultorio. Recordar toda aquella serie de fenómenos que de alguna manera, sacando del entorno al paciente, pueden modificar y alterar la presión arterial, haciendo entonces que el paciente pueda tener fenómeno de bata blanca, pueda tener hipertensión arterial reactiva por el simple estrés de encontrarse con el médico, de correr, de haber a lo mejor fumado o tomado una taza de café, qué sé yo. Situaciones entonces que si nosotros las basamos al entorno del paciente, nos correlacionan muy bien con el estatus, el modo vivendi del paciente, y así nosotros podemos tener un elemento importante para regularlo, para monitorizar lo que es cómo se comporta la presión arterial de su domicilio. Pero además, recomendando la utilización de fármacos de acción prolongada y de otros preparados terapéuticos que puedan proteger al paciente. Situación muy importante porque después, al no utilizar el fármaco adecuado, podemos usar combinaciones, las no sugeridas para el paciente, o utilizamos fármacos con acción muy corta que no reúnen las características de protección durante 24 horas. Por tal motivo, entonces, hablaremos de eficacia a largo plazo y persistencia del efecto en estudios ya a 12 meses. Estableceríamos entonces que al Lisquiren manifiesta efectos persistentes tras suspender la administración. Si ustedes se fijan, todo este periodo, partiendo de 0 hacia la semana 8ª, habla de la disminución progresiva que se encuentra en forma efectiva cuando se utiliza un bloqueador específico de los receptores de renina, pero que hay un elemento importante que está marcado por un círculo en ese momento, que no tiene fenómeno de rebote y que de alguna manera sigue generando durante días después de que el fármaco se retiró un efecto de protección hacia el paciente, en el cual sus ciclos de presión pueden, aún siendo bajas, llegar a proteger al paciente, brindando la oportunidad para que acuda bien con el médico o retome el tratamiento. Esto es, no encontraremos fenómenos de rebote como se encontraron en su momento con algunos otros fármacos, cual se me ocurre en este momento beta-bloqueantes, por su efecto de supresión brusca. Siguiente, por favor. Así pues, el tratamiento a largo plazo con el Lisquiren puede permitir a un gran número de pacientes alcanzar el control del tratamiento de la presión arterial. La invitación, independientemente, es bajo un historial clínico
bajo una estratificación de riesgo que se ha comentado mucho, poder establecer un traje a la medida del paciente y poderle brindar la mejor estrategia, que si se considera, esta puede ser una alternativa. El Esquirel manifiesta efectos persistentes, que es lo que habíamos visto circulado, y los efectos pueden proporcionar efectos benéficos adicionales a aquellos pacientes que por alguna situación, cuál es el olvido, falta de adherencia, falta de apego al tratamiento, aunque sea una forma intermitente, el paciente se encuentre requerido por algunas horas para retomar el tratamiento. Entramos a la penúltima fase, la seguridad, algo que nos preocupa mucho y que preocupa mucho al paciente. ¿Qué le estamos brindando para poder asegurarle que realmente no va a tener efectos adversos? Ustedes pueden ver en esta tabla, y los invito a que se fijen por favor en estas dos columnas, pero aquí, en esta parte inferior, ¿cuáles serían los elementos más importantes que esperaríamos en un fármaco antihipertensivo de las características del Esquirel para interpretar que un paciente pudiera tener problemas? Creo que basta mencionar que es de esperar que al administrar un fármaco antihipertensivo, pues la hipotensión pueda ser un efecto que se manifieste en los pacientes. Destacan dos elementos muy importantes, que son que el paciente pueda tener cefalea, manifestaciones de nasofaringitis, diarrea, mareo, fatiga, etc. Situación que en el caso de requerirse, al suspender el fármaco, no hay ningún problema y el paciente puede retomar sus condiciones normales si es necesario suspenderlo. De alguna manera, el seguirlo e iniciarlo con dosis bajas puede, las sugeridas de 150 miligramos, el inicio puede ayudar a minimizar estos efectos adversos. Siguiente, por favor. Así pues, hablamos de que los porcentajes, si me da lo anterior, por favor, quiero remarcar un elemento muy importante. El porcentaje de presentación de ellas, en cuanto mucho, oscilaron en un 5% promedio, lo cual quiere decir que de alguna manera la seguridad de que no se presenten efectos adversos es muy alta, es seguro y es eficaz. Siguiente, por favor. Y entramos a la última fase de los efectos de los componentes, sobre los componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este esquema que podemos ver ahora tiene dos mensajes que quiero transmitir. El primero de ellos, ser tan amables en fijarse en la porción donde el inhibidor directo de la renina actúa bloqueando el efecto del angiotensinógeno y de la prorenina para la formación de angiotensina 1, y por tal motivo el doctor Escalante mencionaba que todo este efecto se ve bloqueado. Sin embargo, en la parte inferior, en una forma esquematizada, ustedes pueden ver los efectos del inhibidor de la enzima convertidora sobre la angiotensina 1, que le incrementa disminución de la angiotensina 2, incremento de renina e incremento de la actividad de la renina plasmática. El bloqueador de los receptores de angiotensina 1 tiene estos efectos en donde prácticamente se incrementa desde la angiotensina 1, angiotensina 2, incremento de renina y incremento de la actividad de la renina plasmática. Pero vean ustedes los efectos que genera al Esquirel. Esto es, al bloquear tempranamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, disminuye la formación de angiotensina 1, de angiotensina 2, obviamente incrementa la formación de renina, pero disminuye la actividad de la renina plasmática. Situación que genera hoy la necesidad de encontrar nuevos marcadores proinflamatorios que seguramente en los próximos meses, por qué no decirlo, en los próximos años estaremos descubriendo y hablando de ellos con la finalidad de hablar de pronóstico y tal vez de bloqueos más selectivos, como lo estamos hablando el día de hoy con la Esquirel. Entro al resumen y esta es prácticamente la última diapositiva donde sean tan amables en fijar su atención. La Esquirel proporciona una inhibición a largo plazo de la actividad de la renina plasmática, reduce en forma eficaz la misma con respecto a la situación basal administrada en monoterapia, neutraliza, esto es, no permite el incremento de la actividad renina plasmática observado en los periodos de tratamiento con otros antihipertensivos como monoterapia, pero además eleva la concentración total de renina en función a la dosis administrada sin generar un fenómeno de rebote.
siguiente, por favor.